Bien, debemos hallar la altura de la torre que aparece en la lámina, según el dibujo que tenemos, y nos vamos a centrar. Mirad, analizo la figura. Curiosidad de este problema: la base de la torre no está en la horizontal donde supuestamente nos encontramos nosotros. Se supone que hay un foso y la torre, vamos a decir que está formada por el segmento X y está formada por ese trocito que es el segmento Y. Si conocemos X y conocemos Y, vamos a conocer la altura de la torre. El dibujo es bastante complicadillo, pero el problema no es difícil de resolver. Va a haber varios caminos. Yo voy a tomar la decisión de hacerlo según me surja. Por ejemplo, mirad, veo tres triángulos. El triángulo APQ no es un triángulo rectángulo. Tendría el triángulo que va desde P hasta este punto IQ, y tenemos ese triángulo pequeñito. Estos dos triángulos son rectángulos y es muy tentador centrar la atención en ellos, pero tengo un problema: no conozco ninguno de sus lados. Sin embargo, en el triángulo APQ sí conozco uno de los lados y voy a conocer los tres ángulos. Repetimos, de los tres triángulos, el sentido común me dice que debo prestar la atención en el triángulo APQ. Nos olvidamos del resto del dibujo para que no nos genere agobio. Solamente presto la atención en este triángulo que estoy marcando. Conocemos este lado. Me dan estos dos ángulos. Si este ángulo de 132 grados no me lo dieran y me dan solo el de 48, tenemos marcada la operación que nos permite hallar dicho ángulo. 180 menos 48, 132 grados. Este vale 30. Para hallar ese ángulo, restamos 180 menos 32 y menos 30. Primer dato, vamos a hallar ese ángulo. Vértice Q se trataría del ángulo Q. Va a ser igual a 180 grados menos 132 grados y menos 30 grados. Efectuamos la operación: 180 grados menos 162 grados. Valor de ese ángulo: 18 grados. Es decir, en ese triángulo conozco los tres ángulos y conozco un lado. Teorema de los senos. El teorema de los senos nos dice, vamos a aplicarlo a este triángulo concreto. Aunque el teorema de los senos lo hemos visto: A entre seno de A igual a B entre seno de C igual a A entre seno de A igual a B entre seno de B igual a C entre seno de C. Esa es la forma general de encontrar el teorema de los senos. Yo lo voy a aplicar a estos datos. Vértice P, lado P. Vértice Q, el de 50 sería el lado Q, y vértice A, ese lado sería el lado A. Si con estos datos aplico el teorema de los senos, me quedaría lado A entre el seno de A ha de ser igual al lado P entre el seno del ángulo P, y ha de ser igual al lado Q entre el seno del ángulo Q. Voy a analizar las expresiones y voy a ver de cuál de las tres fracciones conozco los dos términos. Conocemos el lado Q. Esto es conocido. Seno de Q. El seno de este ángulo es conocido. A partir de ese dato, démonos cuenta del siguiente detalle. A mí me interesaría hallar el valor de A, porque cuando conozca A en este triángulo rectángulo, ya voy a tener datos suficientes para hallar X que voy buscando. Repito, importantísimo hallar el valor de A, porque luego me voy a este triángulo rectángulo, conozco este ángulo, conozco este lado, puedo hallar X. No es conocido A, lo voy a calcular si conocemos el seno de A. Consiguientemente, nos quedaría A, valor no conocido, entre el seno del ángulo A
30 grados. Seno de 30 grados ha de ser igual a Q, 50 metros, dividido entre el seno del ángulo Q, seno de 18 grados. Despejo la A en la expresión y nos va a quedar que A es igual, seno de 30 que pasa multiplicando, 50 por el seno de 30 partido del seno de 18 grados. Habitualmente me como el símbolo de los grados, que nadie se mosquee. Tenemos el valor de A. Es decir, nos vamos a nuestra calculadora y procedemos de la siguiente forma. Seno de 30 sabemos que es un medio. Un medio por 50 es 25. Luego quedaría 25 y seno de 18, según la calculadora, es igual a 0,3 aproximadamente, dividido entre 0,3. Y estamos con datos, repito, aproximados. Dividimos 25 entre 0,3, valor aproximado 83,3 unidades, en este caso metros. Tenemos el valor de A, 83,3 metros. Seguimos el razonamiento. Yo ya puedo hallar el valor de X. Me olvido del triángulo primero, voy a centrar la atención en ese triángulo. Y, por ejemplo, a este punto lo voy a llamar punto M. Prestamos la atención en este caso en PMQ. Triángulo PMQ. Por cierto, se trata de un triángulo rectángulo porque ese ángulo es de 90 grados. No es necesario teorema de senos ni teorema de cosenos. Razones trigonométricas. Conocemos este ángulo de 48 grados. Conozco la hipotenusa. Y quiero hallar X, que es el cateto opuesto. Por definición, el seno de 48 es la razón trigonométrica que incluye cateto opuesto partido de hipotenusa. Sería igual a X partido de 83,3. Vamos a poder hallar el valor de X. Despejo la X. No me gusta pasar al otro miembro, pero bueno, operación sencilla. Pasaría multiplicando. X es igual a 83,3 multiplicado por el seno de 48. Nos vamos a nuestra calculadora. Tenemos seno de 48, son valores aproximados, y multiplicado por 83,3. Efectúo la operación, 61,9, valor aproximado 61,9 metros. Tenemos el valor de X, anteriormente hemos hallado el valor de A. Seguimos el razonamiento. Detalle. Ya conozco el valor de X. Necesito ese trocito que hemos llamado Y. Si presto la atención en este triángulo, tenemos un problemilla. Último paso, vamos a prestar atención en el triángulo RMP. Y, repito, tenemos un pequeño problema porque no conocemos ningún lado. Pero es evidente que ya conocemos el valor de X, 61,9. Es decir, podemos hallar el valor de Z de varias maneras distintas. Por ejemplo, como conozco la hipotenusa y conozco este cateto, puedo hallar Z por el teorema de Pitágoras. Me quedaría, voy a despejar directamente. Si aplicáis Pitágoras, Z es un cateto. Aplicáis Pitágoras y despejáis y va a quedar la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. Preparo la calculadora, 83,3 elevado al cuadrado, perdonad un segundo, 83,3 multiplicado y nos queda 6.939. Valor aproximado, he despreciado decimales, menos 61,9 al cuadrado. 61,9 elevado al cuadrado, 3.832.
Estoy tomando, vuelvo a repetirlo, valores aproximados. Efectúo la operación 6.939 menos 3.832 y efectúo la raíz cuadrada. Parece ser que da 55,7. Valor de Z, 55,7 metros. Tenemos el valor de Z a partir de este momento extraordinariamente sencillo. Mirad, estamos centrados en el triángulo pequeñito. Quiero hallar el valor de I. Conozco este ángulo de 20 grados. Y si utilizo la tangente de 20, por definición trigonométrica, es igual a cateto opuesto, que es I, que voy buscando, entre cateto contiguo, que es Z y es conocido. ¿Por qué tomo la tangente? Sentido común. En este triángulo pequeño, este es el ángulo que me dan como dato, 20 grados. Yo quiero hallar el valor de I, que es el cateto opuesto. Conozco el cateto contiguo o adyacente. Debo tomar una razón que incluya esos dos elementos. La tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo. Vamos a despejar el valor de I. Nos quedaría 55,7 multiplicado por la tangente de 20. Nos vamos a nuestra calculadora y tangente de 20 grados multiplicado en este caso por 55,7. Valor aproximado 20,27 metros. Valor en este caso de ese trocito I. Altura de la torre, pues evitar lesiones cerebrales, evidentemente X más el valor de I, 61,9. Estamos hablando de metros, más el valor de I, 20,27, efectúo la suma, 7, 1, 2, 8, 82,17 metros, se supone que va a ser la altura de la torre. Y voy a repetir algo. He despreciado decimales, puede que alguien intente resolver el problema y llegue a soluciones distintas. Es decir, podría daros 80, 79 con algo, 83 con algo. He despreciado decimales. Según aproximemos a las unidades, a las décimas o a las centésimas, vamos a obtener un resultado muy próximo a ese valor. Ejercicio resuelto.